Mi esposa me pidió espacio. Pero lo que encontré en el techo, lo cambió todo. 6 años de matrimonio, y un niño de 4 años que todavía me llamaba papá. Como si fuera la única palabra que importaba. Una casa en Denver, con un garaje que nunca terminé de organizar. Y un patio trasero que necesitaba arreglos cada primavera. Esa era la vida. No era perfecta, pero era sólida. Era nuestra. Luego, unas 3 semanas antes de que todo cambiara, Amelia empezó a actuar como si la casa fuera demasiado pequeña para los dos. Empezó con cosas pequeñas. Llegaba a casa del trabajo, y se iba directo a la habitación, sin decir mucho. Si le preguntaba sobre su día, me daba respuestas de una sola oración, y agarraba su teléfono. Las conversaciones durante la cena se agotaron. La hora de dormir era silenciosa, de una forma en que no lo había sido antes. No un silencio pacífico, sino el tipo de silencio de alguien que ya ha decidido algo. Y aún no lo ha dicho. Yo me di cuenta. A mí me pagan por notar cosas. Como tasador de propiedades, pasas tus días leyendo detalles que no se anuncian por sí solos. Una grieta que ha sido pintada por encima. Un piso que se hunde ligeramente en la esquina equivocada. Una pared que no se alinea del todo con los cimientos. Aprendes que lo que es visible en la superficie, casi nunca cuenta la historia completa. Así que, cuando Amelia empezó a buscar peleas por nada, la forma en que cargué el lavavajillas. El hecho de que había trabajado hasta tarde 2 veces en una semana. O un comentario que hice en la cena y que ella tomó a mal, no me sentí confundido. Estaba prestando atención. Ella estaba construyendo algo. Solo que aún no sabía qué era. La noche en que todo llegó a su límite, fue un miércoles. Nuestro hijo Tate ya estaba dormido. Yo estaba en la mesa cuando ella entró, se sirvió un vaso de agua. Y se quedó allí un momento sin beberla. Luego dijo, necesito espacio, Elliot. Levanté la vista del informe. ¿Espacio? Me he estado sintiendo atrapada. No sé de qué otra forma decirlo. Siento que ya no puedo respirar. En esta relación. Dejé el bolígrafo. No puedes respirar. No hagas eso. No repitas todo lo que digo, como si yo no tuviera sentido. Estoy tratando de entender a qué te refieres, porque desde mi punto de vista, no ha pasado nada. Entonces, ¿exactamente de qué es de lo que no puedes respirar? Ella dejó el vaso con tanta fuerza, que resonó contra la encimera. Ese es el problema. Ni siquiera lo ves. Estás tan desconectado emocionalmente, que ni siquiera notas cuando estoy sufriendo. Amelia, hace 2 semanas llevamos a Tate al Parque Washington. Un sábado por la mañana. La semana pasada lo recogí todos los días. Para que pudieras quedarte hasta tarde en el trabajo. No me he desconectado de nada. No estoy hablando de eso. Entonces dime de qué estás hablando. Específicamente. Ella no lo hizo. Cambió de tema, volvió al lenguaje vago, a la distancia emocional, a sentirse ignorada. ¿He estado en suficientes negociaciones tensas sobre valoraciones de propiedades en disputa? Como para reconocer cuando alguien está armando un caso sin pruebas. Ella no estaba describiendo algo que yo hubiera hecho. Estaba construyendo una razón. Creo que necesito unos días lejos, dijo finalmente, para pensar, para aclarar mi mente. Solo yo. ¿Lejos a dónde? ¿Acaso importa? Me estás diciendo que quieres irte de la casa, dejar a Tate, y desaparecer por unos días. Sí, sí importa. ¿Ves? A esto me refiero exactamente. Eres controlador. La miré por un largo momento. Preguntar a dónde va mi esposa no es ser controlador, Amelia. A eso se le llama ser un esposo. Ella negó con la cabeza, como si yo acabara de darle la razón, agarró su teléfono de la encimera. Y se fue a la habitación.
20 minutos después, salió con una maleta hecha. No una maleta grande, solo un bolso de viaje. Ropa, su estuche de cosméticos, su bolso de trabajo sobre el hombro, y el teléfono en la mano. Dijo que llamaría para coordinar el horario de Tate. Yo le dije, conduce con cuidado. Ella se fue. Me volví a sentar a la mesa de la cocina. El informe de tasación seguía abierto frente a mí. Me quedé mirándolo, sin leerlo. No hubo ninguna pelea, ningún historial de problemas graves. Ningún patrón de nada que pudiera justificar honestamente un no puedo respirar. Ella no había señalado ni una sola cosa concreta, solo sentimientos. Todos ellos vagos. Todos ellos, de alguna manera, mi culpa, sin ninguna explicación. Esa no es una mujer que necesita espacio. Esa es una mujer que necesita tiempo. Tiempo que ya ha organizado. Tiempo sobre el que no quiere preguntas. Cerré el informe, apagué la luz de la cocina, y fui a ver a Tate. Estaba dormido de lado, con un brazo estirado hacia el borde de la cama. La forma en que siempre dormía. 4 años, y ya ocupaba todo el colchón. Le subí la manta, me quedé allí un segundo, y luego caminé hacia el pasillo. Miré hacia la escalera que llevaba al segundo piso. A la pequeña habitación que usábamos como oficina en casa. Amelia la usaba más que yo. Sus carpetas, sus cosas, su rincón de la casa. No subí esa noche, pero ya sabía que iba a hacerlo. A la mañana siguiente, le preparé el desayuno a Tate, lo dejé en la guardería. Y conduje hasta 2 propiedades que tenía programadas para la semana. Un dúplex en Highlands Ranch, y una casa unifamiliar cerca de Colfax. Con un problema de cimientos que el dueño juraba que era estético. No lo era. Redacté el informe, lo envié, y regresé a casa a primera hora de la tarde. Amelia no había llamado. Envió un solo mensaje de texto a las 8:00 de la mañana. La merienda de Tate está en el segundo cajón. Y nada después de eso. Ni una palabra sobre dónde se estaba quedando, cuando iba a volver. O que se suponía que este espacio debía lograr exactamente. Yo no se lo iba a preguntar. De vuelta en la casa, hice lo que normalmente hago cuando necesito pensar. Me mantuve en movimiento. Arreglé la puerta del armario del baño, que llevaba suelta 2 meses. Barrí el garaje. Guardé la ropa limpia de Tate. Trabajo útil. El tipo de trabajo que mantiene tus manos ocupadas, mientras tu cabeza procesa otra cosa. La noche anterior, ya había revisado los lugares obvios, su mesita de noche. El estante del armario donde guardaba carpetas y papeles viejos. El cajón de los trastos de la cocina. Nada inusual. Su portátil principal no estaba, se lo había llevado. La casa se sentía exactamente tan limpia, como la dejaría alguien muy cuidadoso. Demasiado limpia, en realidad. Cuando alguien se va con prisa, incluso una prisa planeada, deja rastros. Un recibo en la encimera, un cargador que olvidó, una nota que no terminó. Amelia no dejó nada de eso, lo cual me dijo que, en absoluto, se había ido con prisa. Había empacado, escaneado la casa, y salido con todo lo que necesitaba. Y nada de lo que no quería que yo encontrara. Casi todo. La oficina de arriba era la única habitación de la casa que era más de ella que mía. La usaba para archivos del trabajo, documentos personales. Y una pequeña impresora que había comprado hace 2 años. Yo la usaba, tal vez, 2 veces al mes para imprimir algo. Cuando subí esa tarde, todo se veía igual que siempre. El escritorio despejado, unas cuantas carpetas apiladas en el estante, la impresora en la esquina. Su silla metida. Me quedé en la puerta por un momento. Y miré la habitación de la misma forma en que miraría una propiedad que estuviera evaluando por primera vez. No buscaba nada en específico, solo observaba. Dejando que el espacio me dijera algo. La habitación medía 9 por 10 pies.
Tenía un techo falso con paneles acústicos estándar, de esos ligeros, de espuma, que descansan sobre una rejilla de metal. Muy comunes en las casas antiguas de Denver, que han sido parcialmente remodeladas a lo largo de los años. Podías levantar uno de esos paneles con 2 dedos. No estaba pensando exactamente en el techo. Estaba parado cerca del escritorio, cuando lo escuché. Una vibración tenue en algún lugar por encima de mí. Me quedé quieto, y escuché. Se detuvo. Luego empezó de nuevo. Corto, rítmico. Un ciclo de notificaciones. El tipo de sonido que hace un teléfono cuando está en silencio, pero sigue recibiendo mensajes. Acerqué la silla del escritorio, me subí. Y presioné el panel directamente encima de donde venía el sonido. Se levantó casi sin resistencia. Lo moví a un lado, metí la mano en el hueco, y palpé la parte superior del panel adyacente. Mi mano se cerró alrededor de un teléfono. No era su teléfono habitual. Este era más viejo. Un modelo de prepago. El tipo de teléfono que comprarías en un Walmart o Target, sin ninguna cuenta asociada. Rayado en la parte de atrás. Sin funda. La pantalla se iluminó mientras lo sostenía. 3 mensajes nuevos. Todos de un contacto guardado solo como de. El teléfono no estaba bloqueado. Me bajé de la silla, me senté en el escritorio, y empecé a leer. Los mensajes de Deb se remontaban a 8 meses atrás. 8 meses de una conversación que era exhaustiva, detallada. Y completamente paralela a la vida que yo creía que estábamos viviendo. Hablaban de sus días, de cuánto se extrañaban, y de la próxima vez que podrían verse. Había direcciones específicas, un hotel cerca de Union Station que se mencionaba varias veces. Un restaurante en Cherry Creek. Y referencias a un jueves por la tarde que fue descrito como perfecto. Había conversaciones sobre la gestión de riesgos, frases reales como: tenemos que ser más inteligentes con los descuidos, y asegúrate de tener la ubicación apagada antes de salir. No eran personas descuidadas. Eran organizados. Seguí desplazándome por la pantalla. El nombre completo de Deb apareció eventualmente. No en el contacto, sino en un mensaje donde Amelia hacía referencia a un correo electrónico que él le había enviado al trabajo. Damon Harvey. Su supervisor directo en la firma de bienes raíces comerciales. Donde ella había estado trabajando durante 2 años. Casado. Y, según lo que estaba leyendo, también muy cómodo mintiéndole a varias personas a la vez. Había mensajes sobre la semana que ella acababa de fabricar. Sus palabras exactas, 3 días antes de provocar esa pelea conmigo. Voy a hacer que suceda. Solo necesito unos días. Ya pensaré en una excusa. La respuesta de él, una cadena de logística. Una mención del apartamento. Me detuve en eso. El apartamento aparecía 3 veces en el hilo de mensajes, siempre mencionado de manera casual. Como un lugar conocido. Estaré en el lugar. Búscame ahí después de las 6. Ella todavía no sabe nada al respecto. Ella, su esposa. Había todo un apartamento que la esposa de Damon Harvey no tenía idea de que existía. Puse el teléfono boca abajo sobre el escritorio, y me recosté en la silla. Un tasador de propiedades pasa mucho tiempo distinguiendo entre cómo se ve un lugar y lo que realmente es. Una pared recién pintada no significa que la pared esté sólida. Un informe de inspección limpio no significa que no haya daños. El trabajo consiste en mirar más allá de la presentación superficial y encontrar lo que hay debajo. Yo acababa de levantar el panel del techo de mi propia casa. Volví a tomar el teléfono, abrí los mensajes de nuevo, y empecé a anotar cosas. Pasé esa noche revisando el teléfono metódicamente. No solo hojeando, sino leyendo. Fechas, ubicaciones, patrones. Abrí el sitio web de la empresa, y encontré el perfil profesional de Damon Harvey,
director senior. Foto en la página del equipo, a mediados de sus 30 años, mandíbula cuadrada. El tipo de retrato corporativo en el que alguien intenta verse accesible y autoritario al mismo tiempo. Tenía un perfil de LinkedIn, mayormente público, y estaba casado. Según una publicación de hace 4 años felicitando a su esposa por algo relacionado con el trabajo. Su nombre era Faith. Faith Armon. Había conservado su apellido de soltera. También encontré su perfil. Trabajaba en administración de salud, en una clínica en el lado este de Denver. Sus publicaciones eran escasas, unas pocas fotos, un par de actualizaciones profesionales. Nada que me dijera mucho sobre su vida, más allá de la superficie. Pero ahí estaba ella, existiendo de una manera completamente normal. Sin tener ninguna idea aparente de que su esposo había estado manteniendo un apartamento separado. En algún lugar de la ciudad, durante la mayor parte de un año. Ese detalle se había quedado conmigo. El apartamento no se mencionaba a menudo en los mensajes, pero cuando surgía, se trataba como algo fijo, ya establecido. No era una habitación de hotel reservada para la ocasión, era una dirección permanente. Un lugar que Damon mantenía específicamente para esto. Ese nivel de premeditación no es algo en lo que simplemente tropiezas. Esa es una decisión que alguien toma deliberadamente, que luego mantiene. Y que financia en silencio a lo largo del tiempo. También significaba que había un rastro de papel en algún lugar, un contrato de arrendamiento. Facturas de servicios, o algo. ¿Crucé los fragmentos de direcciones de los mensajes? Con lo que sé sobre el mercado de alquileres de Denver. 2 referencias lo ubicaban en algún lugar cerca del vecindario de Platt Park, al sur del centro. Un mensaje mencionaba un estacionamiento cubierto. Y otro mencionaba una vista de las montañas desde la ventana. Eso redujo las opciones considerablemente. Tenía suficiente para empezar a trabajar. A la mañana siguiente, después de dejar a Tate en la guardería, conduje por la zona. Me tomó menos de 40 minutos identificar 2 edificios que coincidían con el perfil. Ambos de mediana altura, ambos con estacionamiento cubierto. Y ambos con unidades orientadas al oeste, que tendrían vista a la montaña. Anoté las direcciones, y seguí adelante. No iba a confrontar a Damon directamente. Esa no era la jugada. Él negaría todo, llamaría a un abogado. Y Amelia recibiría una llamada de advertencia en menos de 1 hora. Lo que necesitaba primero, era alguien que tuviera el mismo interés en esto que yo. Y que mereciera saber lo que realmente estaba pasando. Llamé a la clínica donde trabajaba Faith Armon. No me identifiqué como nada más que alguien que necesitaba hablar con ella directamente. Le dije que era algo personal, y urgente. La recepcionista me pidió que esperara. Faith contestó 2 minutos después. Habla Faith Armon. Mi nombre es Elliot Green. No sé si eso signifique algo para usted. Pero mi esposa trabaja con su esposo. Necesito unos 15 minutos de su tiempo. En persona. No estaría llamando si no fuera grave. Silencio. Luego, ¿de qué se trata esto? Preferiría no decirlo por teléfono. Sé que no es una respuesta cómoda. Pero creo que una vez que escuche lo que tengo que decir, entenderá por qué quería hacerlo cara a cara. Otra pausa, más larga esta vez. Hay una cafetería en South Pearl, Rosewood. ¿Puede estar ahí al mediodía? Ahí estaré. Ella ya estaba sentada cuando llegué, en una mesa cerca de la ventana, lejos del mostrador. Poco más de 40 años, serena, el tipo de serenidad que se nota deliberada. Tenía las manos envueltas alrededor de una taza. Y me vio entrar sin ninguna expresión fácil de leer. Me senté frente a ella, y puse el teléfono sobre la mesa, entre nosotros, sin decir nada primero. Ella lo miró. ¿Qué estoy viendo? Un teléfono que mi esposa escondió en el techo de nuestra oficina en casa. Todo lo que hay en él es entre ella y su esposo. 8 meses de mensajes.
Fait no intentó agarrarlo de inmediato. En lugar de eso, me miró a mí. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Lo tomó y empezó a leer. Yo pedí un café que no me bebí. Ella revisó los mensajes lentamente. De la forma en que lo hace alguien cuando no solo está leyendo las palabras, sino absorbiendo el peso de cada una. En algún momento, su mandíbula se tensó. Siguió desplazándose por la pantalla. Cuando llegó a los mensajes sobre el apartamento, dejó el teléfono plano sobre la mesa. Él tiene un apartamento, dijo. No fue una pregunta. Basado en lo que hay ahí, sí. En algún lugar cerca de Platt Park. Lo he reducido a 2 edificios. Miró por la ventana por un momento. Me dijo que iba a ir a Denver para una conferencia de trabajo el pasado marzo, 3 noches. Estuvo aquí. Ella asintió lentamente, sin sorpresa. Más bien como si estuviera viendo como algo que casi sospechaba, se confirmaba en tiempo real. He notado cosas pequeñas. Me decía a mí misma que estaba siendo paranoica. No lo estabas. Levantó su taza, y la volvió a dejar sin beber. ¿Qué quieres hacer con esto? Me incliné ligeramente hacia adelante. Amelia va a entrar por la puerta de mi casa en unos días. Actuando como si nada hubiera pasado. Cuando lo haga, quiero estar listo. No para gritar. No para hacer una escena por el simple hecho de hacerla. Sino para asegurarme de que ella entienda exactamente lo que sé. Y que no haya ninguna versión de esto donde ella pueda salir librada con excusas. Y sobre Damon. Esa es decisión tuya, pero si quieres coordinar los tiempos. Creo que tiene valor que ambos se enteren en el mismo momento. De que el otro ya lo sabe todo. Elimina la opción del control de daños. Fait me miró por un largo momento, y luego dijo algo que yo no esperaba. Quiero ver el apartamento primero. Asentí. Puedo tener una dirección para ti mañana. Nos quedamos allí unos minutos más, afinando los detalles. 2 personas a las que les habían mentido en paralelo, ahora en la misma habitación. Con la misma información, decidiendo cómo usarla. No hubo nada dramático en la conversación. Fue simplemente práctica, específica. El tipo de planificación que ocurre cuando ya no tiene sentido fingir que las cosas están bien. Cuando Fait se levantó para irse, tomó el teléfono una vez más, miró la pantalla. Y luego lo volvió a dejar frente a mí. Asegúrate de tener copias de todo, dijo. Ya está hecho. Se fue sin mirar atrás. Me quedé allí un minuto más, luego pagué el café, y salí a la tarde. Amelia había enviado un mensaje de texto mientras yo estaba adentro: Tate está bien. Le respondí, está bien, y lo dejé así. El día después de conocer a Fait, confirmé el apartamento. Solo tomó una conversación con un agente de alquileres, en el segundo edificio de mi lista. Me presenté como un tasador de propiedades haciendo un estudio de mercado. Hice algunas preguntas generales sobre la disponibilidad de unidades y los términos de arrendamiento. Y la mujer en la recepción mencionó, sin que yo tuviera que insistir mucho, que tenían un inquilino a largo plazo en una de las unidades orientadas al oeste. Que llevaba allí casi 14 meses. Pagaba a tiempo, sin problemas. No me dio un nombre, pero tampoco necesitaba hacerlo. Le envié a Fait la dirección esa misma tarde. Ella respondió con 2 palabras, gracias. Luego, esperé. Amelia regresó un viernes. 4 días después de haberse ido, estacionó en la entrada de la casa alrededor de las 6:00 de la tarde, mientras yo estaba en el patio trasero con Tate, pateando una pelota cerca de la cerca. Escuché el auto, escuché la puerta cerrarse, y seguí jugando con él durante unos minutos más. Antes de que entráramos. Ella estaba en la cocina cuando entramos, las maletas dejadas junto a las escaleras. Con la chaqueta aún puesta, y de pie junto a la encimera.
Como si estuviera decidiendo qué expresión poner en su rostro. Cuando Tate corrió hacia ella, lo levantó y lo abrazó, y esa parte fue genuina. Independientemente de lo que estuviera pasando, ella era su madre. Y ese era un hecho que no estaba en duda. Lo bajó, me miró, y dijo, «Hola». «Hola», le dije, y fui a la nevera para empezar a preparar la cena. Esa fue toda la reunión. Ella había vuelto a entrar esperando una de dos cosas, o una confrontación que pudiera desviar. O un esposo tan aliviado de que ella estuviera en casa. Que pudiera reformular todo el asunto como un reinicio. Lo que obtuvo en cambio, fue a un hombre preparando pasta. Y preguntándole a Tate si quería maíz o guisantes. No supo qué hacer con eso, así que subió las escaleras, se cambió de ropa. Y volvió a bajar actuando como si los últimos 4 días hubieran sido una interrupción menor. Durante los 2 días siguientes, intentó varios enfoques. El primero fue la calidez. Cocinó el sábado por la mañana, sugirió que lleváramos a Tate a algún lado. Y mencionó un mercado de agricultores cerca de West Park. Le dije, claro. Fuimos, y estuvo bien. Habló más de lo habitual, llenó silencios que no necesitaba llenar. Yo la dejé. El segundo enfoque fue una disculpa silenciosa, entregada el domingo por la mañana. Mientras Tate veía dibujos animados en la sala, y ambos estábamos en la cocina. Dijo que creía que había manejado las cosas mal, que no había querido ser dura. Y que había estado bajo mucho estrés en el trabajo. Lo dijo con calma, con la vulnerabilidad justa para sonar creíble. Escuché todo, y luego le dije, agradezco que lo digas, y volví a mi café. Ella esperaba más. No hubo más. El silencio se prolongó, y ella lo llenó revisando su teléfono, el principal. El que usaba abiertamente. Lo puso boca abajo sobre la encimera, y se apoyó contra el fregadero. «¿Estamos bien?», preguntó. «Estamos bien, Amelia». «Te noto distante». Levanté la vista hacia ella. «Me notas distante. Apenas me has dicho 10 palabras desde que regresé. Pediste espacio. Te estoy dando espacio. Es difícil saber qué versión quieres». Se apartó del fregadero. «Eso no es justo». «No estoy tratando de ser injusto. Estoy tratando de entender las reglas. Hace 4 días necesitabas distancia porque no podías respirar. Ahora estoy demasiado callado. Explícame cómo se ve la cantidad correcta de iod. Porque genuinamente estoy tratando de calibrarlo». Su expresión cambió, algo detrás de sus ojos, recalculando. No esperaba ese tono de mi parte, no frío, no enojado, simplemente preciso. El tipo de respuesta que no le da nada contra lo que pueda luchar, porque no es emocional. Es simplemente exacta. «No voy a hacer esto ahora mismo», dijo. «Tú sacaste el tema». Salió de la cocina. Escuché que subió las escaleras. Esa noche lo intentó una vez más. Vino a sentarse a mi lado en el sofá después de que Tate estuviera en la cama. Lo suficientemente cerca como para que fuera deliberado. Puso su mano en mi brazo, y dijo que nos extrañaba. Dijo que no quería que las cosas se sintieran así. Su voz tenía esa cualidad específica que adquiría cuando estaba actuando sinceridad. Ligeramente más suave de lo normal, con pausas cuidadosas. Dejé pasar unos 4 segundos, y luego dije, «Amelia, ¿dónde te estuviste quedando esta semana?» Su mano dejó de moverse. «En casa de una amiga». «¿Qué amiga?» «Piper». «Realmente no la conoces. Es del trabajo». «Piper Stevenson». Una pausa de medio segundo. «Sí». «Bien». «Me alegra que tuvieras un lugar cómodo». Cogí el mando a distancia, y subí un poco el volumen de la televisión. Se quedó allí un minuto más, luego se levantó y se fue a la cama. Yo ya sabía que ella no había estado en casa de Piper.
El nombre de Piper Stevenson aparecía una vez en el teléfono secreto. En un mensaje donde Amelia la mencionaba como una posible coartada por si alguna vez la necesitaba. Piper me cubriría. Ella no hace preguntas. Eso fue hace 7 meses. Acababa de usar la coartada que había ensayado. En una conversación que ella no sabía que yo había leído. Le envié un mensaje a Fait esa noche, y ya regresó. Sigue en pie lo del miércoles. Fait respondió en un minuto. El miércoles me viene bien. Confirmé lo del apartamento. Él tiene una llave en su llavero habitual. La vi anoche. Es un control remoto separado. Sin etiqueta. Leí eso 2 veces. Luego dejé el teléfono, y me quedé mirando el techo por un rato. Faltaban 3 días para el miércoles. Amelia pasaría esos 3 días creyendo que había manejado la situación con éxito. Que la disculpa había funcionado, que su calidez había suavizado las cosas. Y que la versión de idiota a la que volvía era la de un hombre que la había extrañado lo suficiente, como para dejarlo pasar. Estaba equivocada en la mayoría de las cosas, resultó ser. Pero estaba especialmente equivocada en eso. El lunes y el martes pasaron sin incidentes. Amelia se reincorporó a la rutina de la casa como si nunca se hubiera ido. Preparando el almuerzo de Tate por la mañana, yéndose al trabajo a la hora de siempre. Volviendo a casa, cocinando 2 veces. Y preguntando por mi horario con el tipo de interés que se sentía ensayado. Estaba atenta, de una manera en que no lo había estado en meses. Sobrecompensando, lo más probable, o manteniendo la tapadera. Hasta averiguar dónde estaban las cosas conmigo. Mantuve mi horario normal. Trabajo por la mañana, recoger a Tate por la tarde, cena, y rutina de acostarlo. Nada que pudiera señalar algo inusual. El miércoles por la mañana, llamé a mi hermano Reed. Vivía 20 minutos, sin hijos, y trabajaba desde casa. Le pregunté si podía pasarse por ahí a eso de las 6 de la tarde. Le dije que lo necesitaba ahí para algo, y que se lo explicaría cuando llegara. Reed me conoce desde hace el tiempo suficiente como para no hacer muchas preguntas cuando mi tono suena así. Dijo que allí estaría. Al mediodía le envié un mensaje a Fait, sigue en pie. 6. Ella respondió, él tiene una visita a una obra esta tarde. Debería llegar a casa a las 5:30, estaré lista. Pasé la tarde en una tasación programada en Englewood, conduje de regreso. Recogí a Tate de la guardería, y llegué a casa alrededor de las 5:15. El auto de Amelia ya estaba en la entrada. Estaba en la cocina cuando entramos. Y le sonrió a Tate de la forma en que siempre lo hacía cuando él cruzaba la puerta. Reed apareció a las 6:10. Amelia salió de la cocina cuando escuchó la puerta, lo miró a él, me miró a mí, y dijo, «Oh». No sabía que Reed iba a venir. No lo mencioné, le dije. Error mío. Reed le dio un abrazo, llevó a Tate a la sala de estar. Y empezó a apilar bloques con él en el suelo. Tate estaba encantado. Amelia se quedó en el pasillo por un momento, y luego volvió a la cocina. La seguí, y cerré la puerta detrás de mí. Ella se dio la vuelta. ¿Qué está pasando? Puse el teléfono secreto en la encimera, entre nosotros. Ella lo miró. El color no desapareció exactamente de su rostro. Fue más bien como si su expresión se quedara muy quieta. De la forma en que una persona se queda quieta cuando reconoce algo y necesita un segundo para calcular qué tan malo es. ¿Dónde encontraste eso?, dijo. No fue una pregunta. En el panel del techo, en la oficina de casa. Fuiste minuciosa, Amelia. Te lo reconozco. Casi. Ella intentó agarrarlo. Yo lo deslicé de vuelta por la encimera, hacia mi lado. Elliot. 8 meses. Un hotel cerca de Union Station, un restaurante en Cherry Creek.
Un jueves por la tarde que aparentemente fue perfecto. Y un apartamento en Platt Park. Que su esposa no sabía que existía, hasta hace unas 48 horas. La quietud se rompió. ¿Hablaste con Fait? ¿Lo hice? Elliot, escúchame. Lo que sea que creas haber leído ahí, es complicado. No es lo que parece. 8 meses de mensajes, Amelia. Direcciones, fechas. Logística. Escribiste la palabra, perfecto, sobre un jueves por la tarde que pasaste con tu supervisor. ¿Qué parte de eso necesita más contexto? Ella cambió de actitud, y se movió hacia un enfoque diferente. Ese en el que se centra en cómo le hace sentir esto, en lugar de lo que realmente hizo. Me sentía sola. No tienes idea de cómo han sido estos últimos 2 años para mí. No lo hagas. Lo digo en serio, Elliot. Necesito que me escuches. ¿Quieres decirme que te sentías sola? Bien. Te sentías sola. He estado justo aquí durante 6 años. Pero claro, te sentías sola. De lo que no me voy a sentar aquí a escuchar. Esa que reformules 8 meses de engaño deliberado y planeado. Como un sentimiento que tuviste. Esas son 2 cosas diferentes, y lo sabes. Se quedó callada. Luego preguntó, ¿qué vas a hacer? Ya he hecho la mayor parte. Apretó la mandíbula. ¿Qué significa eso? Significa que no pasé los últimos 5 días sentado sobre esto. Esperando tener un sentimiento al respecto. Los pasé organizándome. Me miró fijamente. Podía verla tratando de trazar un mapa de lo que yo sabía, de lo que había hecho. ¿Y con quién había hablado? El cálculo detrás de sus ojos era casi visible. Planeaste esto, dijo ella, tener a Reed aquí. Reed está aquí por Tate. Eso es todo. No me interesa hacer una escena. Me interesa ser claro. ¿Claro sobre qué? Sobre que esto se acabó. Que no hay ninguna versión de esta conversación que termine con nosotros siguiendo adelante. Y que cualquiera que fuera la historia que planeabas contarme, el espacio, la soledad, el estrés en el trabajo, nada de eso cambia lo que encontré en ese teléfono. Se sentó en el taburete junto a la encimera. Algo en su actuación se cayó, no del todo. Pero lo suficiente como para que lo que había debajo empezara a asomarse. No era exactamente remordimiento. Era más bien la mirada de alguien que había ejecutado un plan en el que confiaba. Y ahora estaba viendo que no funcionaba. Damon empezó a decir. Damon, dije, está teniendo una conversación similar ahora mismo. Más o menos con 10 minutos de diferencia. Eso le afectó. Levantó la vista hacia mí. Fait es su esposa, dije. No es un detalle, es una persona, una que también merecía saberlo. Así que nos coordinamos. Amelia apretó los dedos contra la encimera. No tenías derecho a involucrarla. Ella ya estaba involucrada, Amelia. Solo que aún no lo sabía. Esa fue tu elección, no la mía. Silencio. Desde la sala de estar, Tate se rió de algo que hizo Reed con los bloques. Ese sonido atravesó la puerta cerrada de la cocina, y por un segundo ninguno de los dos dijo nada. Luego, Amelia dijo en voz baja, ¿qué va a pasar con Tate? Y esa fue la primera cosa que dijo en toda la conversación. Que no tenía nada que ver con gestionar la situación. Tate va a estar bien, dije. Me aseguraré de eso. Esa parte no me preocupa. Cogí el teléfono de la encimera, me lo metí en el bolsillo. Y salí de la cocina para ir a sentarme con mi hijo. Amelia durmió en la habitación de invitados esa noche. No sé si durmió en absoluto. Yo sí lo hice, no muy bien, pero lo suficiente. Tate se despertó a las 6:15, entró caminando despacito a mi habitación. Y se subió a la cama de la forma en que siempre lo hacía en las mañanas cuando no tenía prisa. Le preparé huevos.
Ella bajó alrededor de las 8:00, vestida para el trabajo, y se fue sin decir mucho. Más allá de una despedida en voz baja a Tate en la puerta. Esa fue la última mañana que funcionamos como un hogar. Los días siguientes pasaron rápido. De la manera en que lo hacen las cosas prácticas cuando la emoción no dirige el proceso. Llamé a una abogada de familia ese jueves, una recomendación de un colega. Alguien con una reputación directa y una tarifa razonable. Le expuse la situación. Le entregué capturas de pantalla del teléfono secreto que había respaldado en una carpeta segura. Y le pregunté cómo se vería realmente un acuerdo de custodia que protegiera la estabilidad de Tate. Me guió paso a paso sin drama, tomó notas, y dijo que redactaría algo para el final de la semana. El viernes, Amelia me preguntó si podíamos hablar. Le dije que sí, y nos sentamos a la mesa de la cocina. La misma mesa donde me había dicho que necesitaba espacio 2 semanas antes. Se veía cansada, de una forma que no tenía nada que ver con el sueño. Dijo que no quería pelear por Tate. Dijo que quería manejar las cosas sin empeorarlas más de lo que ya estaban. Le dije que estaba de acuerdo con ambas cosas. Preguntó por la casa. Alquilábamos. El contrato estaba a nombre de ambos, y la renovación tocaba en 4 meses. Le dije que yo me quedaría con Tate, y asumiría el contrato de alquiler solo. Y que yo cubriría los gastos de transición si ella encontraba un lugar en 60 días. No discutió. Conocía las matemáticas tan bien como yo. Pelear por un alquiler que ninguno de los dos poseía, no valía el tiempo ni el dinero de nadie. Por lo que no preguntó, y lo que yo no mencioné todavía, fue por Damon Harvey. Tuve noticias de Fait 2 días después de las confrontaciones. Llamó, no envió un mensaje, y dijo que Damon inicialmente había tratado de minimizar lo sucedido. Enmarcarlo como algo que ya había terminado. Y afirmó que el apartamento era un error que estaba a punto de corregir. Fait lo había dejado hablar. Luego colocó el teléfono sobre la mesa de la cocina frente a él. Con las mismas capturas de pantalla que yo le había enviado. Y le pidió que le señalara qué parte era la que ya se había terminado. No pudo hacerlo. Fait tenía un hermano que trabajaba en bienes raíces comerciales, por el lado de las inversiones. 2 días después de su conversación con Damon. Ese hermano hizo una llamada a un contacto mutuo en la empresa donde Damon trabajaba. No fue una acusación, solo una mención cuidadosa y específica sobre la conducta. Los límites profesionales. Y una situación que había involucrado el tiempo y los recursos de la empresa. Durante un periodo prolongado. Para el lunes siguiente, Damon Harvey estaba bajo licencia administrativa. Pendiente de una revisión. Yo no le pedí a Fait que hiciera nada de eso. Me lo contó después de que pasó, con total naturalidad. De la manera en que informaría sobre el resultado de algo que planeaste cuidadosamente. Y ejecutaste sin dudarlo. Le dije que lamentaba que hubiera llegado a eso. Ella dijo que no lo lamentaba. Amelia se enteró de la licencia unos días después, a través de la oficina, presumiblemente. Ya que todavía trabajaba en la misma empresa. Me envió un mensaje esa noche, ¿le hiciste algo al trabajo de Damon? Yo respondí, no, lo cual era exacto. No lo había hecho. Ella no respondió después de eso. El acuerdo de custodia se resolvió durante las 3 semanas siguientes, sin litigios. Custodia legal conjunta, custodia física principal para mí. Dada la guardería y la rutina actual de Tate, y tiempo programado regularmente para Amelia. Incluyendo las noches. La abogada dijo que era uno de los acuerdos más limpios que había visto en esa etapa. Creo que Amelia sabía que, impugnarlo, requeriría que argumentara en contra de su propio comportamiento documentado. Y no estaba dispuesta a hacer eso por escrito. Se mudó un sábado a principios de la primavera. Reed vino a cuidar a Tate, mientras ocurría el proceso. Ella se llevó sus muebles, sus archivos, y las cosas que eran claramente suyas. Dejó la mesa de la cocina.
Dejó el cuadro sobre el sofá que compramos juntos, en un mercado de Reno, hace 2 años. No sé si fue un descuido o una decisión. De cualquier manera, lo dejé donde estaba. Tate lo manejó de la manera en que los niños de 4 años manejan las cosas. A pedazos, y con preguntas que eran específicas y prácticas. ¿Mamá tiene una cama en su nueva casa? Sí. ¿Puedo llevar mis dinosaurios cuando me quede ahí? Sí. ¿Estarás aquí cuando yo regrese? Siempre. Esa última, la respondí sin dudar. En los meses que siguieron, me enteré a través de canales secundarios que Damon Harvey no regresó a la empresa después de la revisión administrativa. Si renunció o si le pidieron que se fuera, nunca lo confirmé. Amelia eventualmente encontró un puesto en una compañía diferente, una empresa más pequeña. Y en un rol de menor antigüedad. Se presentó consistentemente en el tiempo programado para Tate. Y en esos intercambios fuimos cordiales, de esa forma específica en que 2 personas son cordiales. Cuando han aceptado que ya no queda nada por negociar. Lo intentó una vez, unos 2 meses después de la mudanza, tener un tipo diferente de conversación. Llamó un domingo por la tarde, después de dejar a Tate, y me preguntó si podía entrar unos minutos. Le dije, claro. Se sentó a la mesa de la cocina, de nuevo, esa mesa. Y dijo que había cometido un grave error y que lo sabía, y que lo lamentaba. De una forma en que no había podido decirlo adecuadamente antes. Escuché todo. Luego le dije, creo que lo dices en serio, y espero que te ayude a seguir adelante. Pero no cambia nada aquí. Ella asintió, se levantó, y tomó sus llaves. En la puerta, se detuvo y dijo, siempre fuiste un buen padre. Lo sé, dije. Esa parte nunca estuvo en duda. ¿Se fue? Cerré la puerta, volví a la cocina, y terminé de lavar los platos. Tate estaba dormido arriba. La casa estaba en silencio, de la forma en que se pone un domingo por la noche. Cuando la semana está a punto de comenzar, y todo está donde se supone que debe estar. Me sequé las manos en el paño de cocina, apagué la luz, y subí a verlo. Estaba profundamente dormido, con un brazo estirado hacia el borde del colchón. La forma en que siempre dormía. Le subí la manta, y dejé la puerta entreabierta como a él le gustaba. Caminé por el pasillo, y me fui a la cama. Eso fue todo. Sin finales dramáticos. Sin ninguna cuenta final que saldar. Solo un hombre y su hijo, y una vida que era completamente suya para dirigir de ahí en adelante. Bueno, aquí es donde nuestro vídeo llega a su fin. Realmente espero que hayan disfrutado su tiempo aquí. No olviden dejar su me gusta, su comentario, y también suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias por mirar, y nos vemos en la próxima historia. Cuídense.